Muy buenas tardes con todos. Sean muy bienvenidos. Para empezar, me gustaría darles algunas recomendaciones para que el desarrollo de esta conferencia sea fluida, ordenada y sobre todo muy respetuosa. Para la plataforma de Zoom, en la parte inferior de su pantalla pueden acceder al chat, así como a los controles de audio y video. Manténganlos apagados para evitar cualquier tipo de interrupciones. En la ventana de los participantes encontrarán la opción de renombrar. Pueden solicitar la palabra comentando al chat o levantando la mano. Luego que haya concretado su participación, se le pide bajar la mano y clic. Si existiera alguna duda, por favor, comentar al chat. Mi nombre es Breni Ilcia Castillo Paz, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura. Directora del área de responsabilidad social de RIE, ADI, FIC, UNP. RIE es una rama de investigación estructural que está conformada por estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura, cuyos propósitos están orientados en la investigación de conocimientos de la línea de estructuras, con el fin de contribuir a la mejora del nivel académico, fomentar la investigación y la difusión de conocimientos. A continuación, me place en presentar a la ingeniera Tania Isabel Castro Correa, quien es ingeniera civil egresada de la Universidad Nacional de Piura, especialista en el diseño de estructuras especiales, ponente en CONEIC 2013 Huancayo, responsable del diseño estructural en GMI, estructuras especiales y aislamiento sísmico. En BCL, Perú, responsable del área de sismos y de elementos postensados. Capacitación en BSL Chile. Actualmente es jefe de ingeniería en Neoconsultoría Estructural, la cual es copropietaria. Adelante, ingeniera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar ahora aquí con ustedes, compartir un poco de los conocimientos con mis colegas y también con futuros colegas. Estoy muy agradecida con ADIC por haberme invitado para dar esta ponencia. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el postensado en edificaciones. El postensado, bueno, son elementos estructurales a los cuales se le aplica una fuerza de esfuerzo externa que en la actualidad ya es muy usada en el Perú, en todo el Perú. Sin embargo, hay quienes aún hemos visto un poquito de este sistema y bueno, por eso es que el día de hoy vamos a conversar de él, vamos a dar algunas pautas y vamos a hablar de temas prácticos, de algunas ventajas, en qué consiste, por supuesto, y vamos a ver que al día de hoy ya es bastante común su empleo en edificaciones. Normalmente, antiguamente, cuando se hablaba de postensado, hablábamos o pensábamos en puentes de grandes luces o en estructuras sumamente complicadas y especiales que sí o sí requerían este sistema. Pero sin embargo, actualmente en edificaciones es bastante común emplear losas y vigas postensadas, principalmente en sótanos. Porque ya vamos a ver entre sus ventajas porque es mayormente usada en sótanos, pero también, por supuesto, en los pisos superiores de los edificios. Y bien, empecemos por saber qué es el postensado, ¿no? Tenemos aquí unas gráficas bastante ilustrativas, donde se muestra, por un lado, este elemento de concreto que está simplemente apoyado, el cual está sometido a unas cargas externas. Esta carga externa distribuida
está produciendo esta deformación. Vamos a llamarle que tenga una deformación cualquiera, bueno, no es necesario definirle, digamos X. Ahora, ¿qué pasa si a este elemento se le coloca un cable y este cable se tensa por ambos extremos? ¿Por ambos o por uno? ¿Qué va a pasar? Una vez que este cable se tensa y se suelta, el cable, ¿qué va a tender a hacer? Ingeniera, Va a tender, ¿sí? disculpe, se ve su pantalla de PowerPoint. Ya, disculpen, un ratito. A ver, voy a ver si ya se solucionó, me confirman, por favor. Sí, ahí está bien. Está mejor. Perfecto. Ya, entonces seguimos. Les comentaba, ¿qué pasa si a este elemento se le coloca un cable el cual es tensado? Una vez que el cable se tensa, ¿qué va a pasar? Obviamente el cable va a tender a regresar a su posición original. Por lo tanto, esta fuerza que ahora es en sentido contrario a la fuerza de tensión, va a comprimir el elemento. Y a su vez, como el cable va a tratar de recuperar su posición original, se van a producir estas fuerzas a todo lo largo del cable. Entonces, las fuerzas externas, sumado a las fuerzas creadas por el cable postensado, van a hacer que la deformación sea otra, como ven, mucho menor que la inicial. Entonces, ese es, digamos, el principio básico. Que visto de una manera, otra manera, si hacemos una sección, si analizamos una sección de este elemento, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener este diagrama que es producida por el efecto de la carga axial, que vimos la carga que se mostraba en este lado, el efecto de la excentricidad, que es esta producida por la posición del cable, genera un momento. Entonces este momento genera este diagrama. Eso sumado a los esfuerzos de compresión y tensión producidos por la carga externa, entonces nos da un diagrama que es totalmente en compresión. Ustedes saben que la mayor debilidad, una de las mayores debilidades del concreto es su baja o casi nula resistencia a la tracción. Entonces, por eso es que cuando se diseña el concreto armado, se desprecia esa resistencia a la tracción. En este caso, con este elemento, estamos logrando que toda la sección esté en compresión. ¿Cuáles son las ventajas de emplear este sistema? Bueno, entre ellas podemos enumerar algunas. Por ejemplo, que nos permite una mayor versatilidad frente a requerimientos arquitectónicos. Tenemos, por ejemplo, esta casa que podemos apreciar aquí, tiene unos volados muy grandes que posiblemente con un concreto tradicional hubiesen resultado unas secciones enormes o quizás hubiera sido imposible. Pero con el postensado se ha podido lograr. Además que se puede reducir las deflexiones, como lo hemos visto en los esquemas iniciales, reducción de la fisuración debido a esfuerzos de tracción. Aquí tenemos
unas losas de piso que son postensadas y que pueden emplearse y luces bastante grandes en comparación con un concreto tradicional donde se necesita juntas a ciertos espacios. Aquí podemos lograr vaciados masivos mucho más grandes, sin que se produzcan fisuras, o por lo menos disminuyéndolas al mínimo. Y además, por supuesto, que podemos lograr reducir los peraltes de losas y vigas cuando, por ejemplo, tenemos una distribución de columnas y queremos, si es que una opción es, o eso te permite tener luces entre columnas más grandes, o por el contrario, mantener tu luz inicial de columnas, pero reduciendo tu peralte. Entonces, ¿qué ventajas tiene reducción de peralte? La ventaja es que podemos tener edificios no tan altos. Otra ventaja de la reducción de peralte es que se le resta peso a la estructura, lo cual también disminuye fuerzas sísmicas. Y la que es más apreciada por el ahorro económico es en los sótanos. Mientras más sótanos tenga y mientras más se reduce este peralte, entonces finalmente vamos a tener un menor volumen de excavación, lo cual hace muy rentable hacer losas postensadas en sótano. E incluso se pueden usar losas planas, losas sin vigas y con ábacos. Entonces ahí se está logrando reducir mucha más profundidad de excavación, lo cual lo hace muy atractivo para los constructores. Y ahora que ya sabemos sobre las ventajas y cómo funciona, vamos a ver qué materiales se emplean en este sistema. Bueno, y digamos el principal vendría a ser los cables. Ahora, hay dos tipos de sistema postensado, uno que es el adherido y otro es el no adherido. Y tal como su nombre lo dice, el primero de ellos se emplea un cable adherido. ¿Por qué se le llama adherido? Porque el cable viene dentro de un ducto, el cual por la forma que tiene va a quedar totalmente adherido al elemento de concreto. Entonces, el cable va dentro del ducto y una vez que se tensa, este ducto se llena con grout. Entonces queda totalmente adherido a la losa. Por otro lado, tenemos el cable no adherido, el cual es solamente un cable desnudo, el cual se le engrasa. Y se engrasa y se vacía directamente al concreto, y esto hace que haya cierto deslizamiento, no esté totalmente adherido a la losa. Aquí he puesto algunos ejemplos de diámetros, pero en realidad todo depende del proveedor. Los proveedores generalmente manejan sus materiales, cada quien con sus tamaños de ductos y de cables también. Por ejemplo, aquí tenemos un ducto para un solo cable. Tenemos acá otro tipo de proveedor donde tenemos un ducto en el cual pueden entrar 3 cables, 4 cables, hasta 5 cables incluso. Es dependiendo del proveedor. Perdón, me olvidé de comentar, ¿cuál va a ser la diferencia en cuanto al diseño? Cuando nosotros calculamos qué pérdidas de tensión se producen en el cable después que se tensan, entonces los factores de fricciones van a ser distintos en un tipo y en otro. Después tenemos los anclajes, los cuales están colocados a cada extremo del cable. Tenemos un anclaje, algún tipo de anclaje el cual se emplea para un solo cable que tiene esta geometría. Igualmente va a depender mucho del proveedor. Por ejemplo, de este otro anclaje se tienen que puede
puede anclar hasta 4 cables. He visto algunos incluso de 5, entonces también va a depender mucho del proveedor. Entonces siempre el diseño va como que amarrado a qué proveedor se va a usar. Pero igual siempre se puede hacer un diseño sin tener en cuenta el proveedor, pero una vez que se elija siempre hay que hacer sus ajustes, justamente porque cada quien tiene sus propias patentes, sus propios elementos, sus propios tipos de materiales. En cuanto al concreto, bueno, lo que dice el ACI 318 es que el concreto estructural se considera para mayores de 17 megapascales. Sin embargo, nosotros creemos que no es muy eficiente usar resistencias tan bajas para un concreto posttensado. ¿Por qué? Porque resulta no muy eficiente tener un concreto de tanta resistencia. Recuerden que cuando uno aplica fuerzas de compresión, nosotros debemos verificar que la losa pueda resistir esta precompresión también. Entonces, mucho la normativa nos limita a la máxima cantidad de cables que podamos tener en una sección, dependiendo de la resistencia al concreto. Entonces, tener resistencias muy bajas como que no hace muy eficiente el concreto, te limita mucho a la cantidad de cables. Entonces, por eso recomienda 280, a partir por lo mínimo 280. Luego, si es 350, mejor incluso. Y la armadura pasiva, que es, bueno, la corrugada, la que utilizamos en el concreto tradicional. Y ahora les voy a mostrar un pequeño video, ya que hemos visto los elementos y los materiales. Un pequeño video muy resumido sobre el proceso constructivo. Este es un video que está en YouTube, está libre, así que ustedes también pueden ingresar a verlo y repetirlo, y es bastante práctico, está bastante bien explicado el proceso. Aquí la losa ya está encofrada y lo primero que se va a hacer es colocar la malla inferior. Después se coloca el refuerzo de los elementos de borde y los refuerzos inferiores. En este caso es una losa plana, por lo tanto están colocando un refuerzo inferior en la columna. Con estos elementos es como se le da la altura al cable. En obra comúnmente se le llama burritos. Después vienen los cables. En este caso están haciendo cable concentrado en este sentido y distribuido en el otro. Después se coloca el refuerzo superior. Y se vacía el concreto. Esas son las mechas de los cables que quedan expuestos por los frisos de la losa. Esas son las cuñas. Y se marca la posición inicial del cable. ¿Para qué se va a marcar la posición inicial? Porque después con eso, una vez que se tensa y el cable elonga, nos va a permitir verificar esa posición inicial versus la posición a la que elongó y poder medir esa elongación y comprobar
que efectivamente se haya logrado la elongación que nosotros hemos calculado. Esos son los gatos. Están procediendo a tensar cada cable con el manómetro. Esta presión también es una presión que nosotros debemos calcular e indicar el constructor. Así se cortan las mechas y se resana. Ahí me olvidé de comentarles que lo que se estaba empleando acá era el sistema adherido. Quiere decir que va el cable dentro de un ducto. Y lo que está haciendo esa máquina es primero limpiar el ducto, que no hay impurezas. Y recién se vacía el grout. Y así es como concluye el proceso. En realidad es bastante práctico y ya se procede a encofrar el siguiente nivel. Bien, entonces eso ha sido, digamos, un vistazo general de en lo que consiste el sistema. Y antes de entrarnos un poquito más a temas de dimensionamiento, de diseño, de verificación de algún plano, quisiera saber si de repente tienen alguna pregunta hasta aquí. Ingeniera, disculpe que le interrumpa. En la parte de abajo salen algunas letras. Creo que es por el tema de compartir pantalla. No sé, ¿podría compartir pantalla en modo A ver, presentación? déjame ver. Allí sale mejor. Ajá, ¿Salen letras? ya no. Ya. ¿Y el cursor sale? ¿Es un cursor Sí, sí, sí. rojo? Ya, perfecto. Ingeniera, siguen ¿Sí? saliendo otra vez las letras. Ya. Igual. ¿Siguen saliendo? Sí, Ya. Bueno, mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta. No, no hay preguntas. Pues podemos seguir entonces. sí, no hay preguntas. Pero siguen saliendo el tema de las letras. Compártalo desde modo presentación, desde las diapositivas, póngalo en modo presentación y luego comparte pantalla.
Se va a pasar la hora. Mientras tanto, ingeniera, hay una pregunta por la plataforma de Zoom. ¿Ya? De Iván. Buenas noches, ingeniera. ¿Existe alguna diferencia entre usar cables y bandas postensadas en losas de entrepiso? Quisiera saber a qué se refiere con bandas, porque, bueno, a lo que yo le llamo bandas es a un conjunto de cables, a una concentración de cables. Y entonces, como por ejemplo aquí lo vemos en esta diapositiva, aquí una concentración de cables en un sentido y cables independientes en el otro sentido. Entonces, generalmente es así como se arman las losas postensadas en dos direcciones. Entonces, creo que continuamos. Hay otra pregunta, sí, ingeniera, sí, de Armando Medina. ¿En losas de piso se pueden realizar postensado? Sí, por supuesto. Es lo que comenté al inicio, en una de las ventajas es que podemos emplear también lo que llamamos comúnmente pavimentos postensados. De hecho, tienen una gran ventaja porque reducimos mucho la fisuración y también podemos realizar vaciados mucho más amplios que si usáramos un concreto tradicional, en el cual tenemos que tener en cuenta mucho las juntas. Y por otro lado, si tenemos un pavimento postensado, podemos lograr luces mucho más grandes sin realizar juntas. Entonces, es muy recomendado cuando, por ejemplo, tenemos pisos para industrias, los cuales quizás manejan algunos elementos que son reactivos o peligrosos. Entonces, si es que se puede o si es que está prohibido que este elemento llegue al piso a través de las juntas, por ejemplo, entonces ahí es cuando se recomienda realizar este pavimento postensado, porque te elimina las juntas y se logra un buen desempeño, se eliminan las fisuras. Entonces sí, es bastante usado en plantas industriales, de hecho. Bien, vamos a entrar al predimensionamiento de losas planas. En este caso de losas planas, y cuando tenemos vigas ahí, podemos ser un poco, podemos reducir incluso un poquito más los espesores, siempre y cuando verifiquemos, obviamente, los esfuerzos, las deformaciones. Ya, ingeniera, puede poner la pantalla normal ya. En grande. Ok. Ya, ahí está. Ya, listo. Entonces aquí tenemos algunas recomendaciones que son básicamente límites entre las relaciones de luz y espesor. Normalmente está este valor 42, podemos usar en piso, losas de entrepiso. Y bueno, para los últimos techos siempre se puede tener incluso un poquito menos de espesor, límite de 48.
Y además, siempre y cuando se verifiquen tanto esfuerzos, las deflexiones, las vibraciones también, es muy importante, podemos ir incluso extender estos límites, ¿no? A 48 y a 52. Los capiteles, cuando tenemos losas sin vigas, estos capiteles o ábacos también llamados, pueden predimensionarse de tal manera que tomen 1/6 de la luz entre apoyos, y espesor puede ser 1/4 del espesor de la losa o incluso el mismo espesor de la losa. Ahora, las juntas de tensado. ¿Qué son las juntas de tensado? Cuando tenemos losas muy grandes, pongamos un número 70 metros, por ejemplo, de lado, lamentablemente no podemos poner un cable de 70 metros. ¿Por qué? Porque ya no es muy eficiente el sistema. En 70 metros es muy difícil que la tensión vaya y atravese todo el cable. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Poner quizás 2 cables de 35 y de 35 para una losa de 70. Entonces, ¿cuál es el problema de tener ahora 2 cables y no solamente uno que vaya de lado a lado? Es que vamos a tener al centro que tensar los cables de un lado o de otro. Entonces, para ello debemos dejar estas juntas de tensado, que midan aproximadamente entre 90 centímetros y 1 metro. ¿Y por qué? Pues necesitamos que entre el equipo de tensado. Entonces, la longitud máxima de una losa entre juntas de construcción y juntas de tensado se limita entre 30 y 45. A fin de minimizar los esfuerzos de acortamiento de losa y evitar pérdidas excesivas del pretensado debido a la fricción. Ustedes saben, muy largo el cable, entonces hay mucha más fricción, hay muchos elementos que le restan tensión al cable. Entonces, se hace muy ineficiente. Tenemos aquí algunos ejemplos. En el primero de ellos tenemos aquí un plano donde se muestran cables distribuidos en estas secciones, en esta dirección, perdón. Entonces, en este caso, estamos en una losa de sótano. Ustedes saben que en los sótanos necesitamos que todo alrededor haya un muro, nuestros muros de contención, nuestros muros anclados. Y por lo tanto no hay un friso para la losa donde se pueda tensar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para tensar? Dejar una junta. Y ahora, ¿por qué no la dejo aquí? ¿Por qué no la dejo acá? Bueno, siempre nosotros vamos a buscar dejar la junta donde los esfuerzos de la losa sean los mínimos. Entonces, si tenemos aquí una losa donde en el extremo final discontinuo, vamos a tener que su momento, que normalmente viene así, aquí cuando es el último paño, sabemos que aquí el momento es 0, o por lo menos debe tender a 0. Entonces aquí yo elijo poner la junta. Igualmente en esta otra losa, debíamos poner una junta de tensado. En este caso el momento viene así,
Perdón. Tenemos que por esta zona, momento negativo, acto positivo, tenemos una zona de transición donde o es cero o tiende a ser cero. Entonces allí es donde yo coloco la junta de tensado. Ahora, vamos a hablar del perfil de los cables. Entonces, como habíamos visto en las diapositivas iniciales, tenemos que, o habíamos visto que para el elemento que estaba simplemente apoyado con el mayor de los momentos en la parte central y un momento positivo en la parte central, entonces el cable iba en esa forma. Su altura menor estaba justo al centro del elemento. Entonces, nosotros nos damos cuenta de momentos. Y sin embargo, este cable también, para no forzarlo, para no incurrir en más pérdida de fricción, por ejemplo, en este ¿me escuchan? Sí, ingeniera, pero ya no está compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya, ahora. Sí, ahora ya. Ya, ok, disculpen. Entonces les estaba comentando que tampoco se puede forzar a que siga exactamente el diagrama de momentos. Entonces, en este caso, se decide mantener el cable en la parte superior. Y luego, aquí como se tiene una luz más grande, entonces ya puede volver a seguir la forma del diagrama. Ahora bien, vamos a ver un poquito de normativa. Ustedes saben que generalmente el ACI 318 es, digamos, el padre de nuestra norma, es 060. Entonces, si el ACI da algunas recomendaciones, por ejemplo, la compresión mínima y la compresión máxima que debe tener nuestra sección para que pueda llamarse como tal posttensada y para que pueda seguir todos los requisitos de ser un elemento posttensado. Para ello debe estar en este rango. Cuando nosotros recibamos, si durante nuestra etapa profesional recibimos un plano posttensado y a pesar de que no hayamos nosotros diseñado esta losa o esta viga, nosotros deberíamos ser capaces de verificar que por lo menos cumpla que se encuentra en este rango. Una de las cosas que debemos verificar es que su compresión mínima y máxima se encuentra en este rango. ¿Cómo verificamos esto? Bueno, en realidad es bastante sencillo. Y si tengo una sección, ya sea de losa, con un espesor y con un área tributaria, porque recuerden que cada cable va a tener un área tributaria, o cada grupo de cables. Hay unos cables que están distribuidos cada metro, entonces esta longitud va a ser de 1 metro si es que estoy analizando una losa. Entonces,
la precompresión va a estar definida por la fuerza que ejerce este cable, obviamente después de restarle las pérdidas, dividida entre el área de esta sección. Y ese valor debe estar en este rango. Bueno, hay que tener en cuenta que eso está en megapascales. Entonces, esto es lo que debería cumplir. Y para vigas, este es un criterio utilizado. El ACI no indica específicamente los rangos en vigas, pero se utiliza generalmente este criterio de que vaya en un rango de 1 megapascal a 8 megapascales. Las cargas, hay diferentes estados en los que vamos a verificar que nuestra losa o viga postensada esté cumpliendo, tanto en esfuerzos, en deformaciones. Uno de ellos es el estado inicial. En ese estado inicial se produce en el elemento postensado inmediatamente después de que haya sido tensado. Entonces, ¿qué debería cumplir este elemento? Que por lo menos pueda resistir su peso propio. Entonces, por eso es que se analiza su carga de peso propio más la carga de postensado, y ese es el estado inicial. ¿Y por qué verificamos el estado inicial? Porque normalmente una losa cuando está tensada ya debería ser capaz de resistir su propio peso y podría ya desencofrarse, que es más o menos a los 3 días. Entonces, esa también es una ventaja importante que quizás al inicio me olvidé de mencionar, es que podemos acelerar la velocidad de construcción, porque no necesitamos que la viga llegue o la losa a la resistencia final del concreto, sino que ya el tercer día, cuando se pueda comprobar este estado inicial, una vez que se tensa, ya se puede desencofrar. Después se verifica el servicio, es decir, sus cargas propias, su carga muerta adicional, carga postensado y la sobrecarga, o sea, cuando ya esté el servicio. El estado último es cuando ya empleamos los factores, nuestros factores de cargas últimas, y nuestro servicio con CRIP. ¿Para qué nos va a servir esta combinación de cargas? Pues para las deflexiones a largo plazo. Y para el cálculo de las pérdidas, bueno, hay unas fórmulas empíricas que nos da la norma, que va a depender mucho de los materiales, si es que es un cable adherido, no adherido. ¿Y qué implican estas pérdidas? Pues el asentamiento del acero de preforzado durante la transferencia, el acortamiento elástico del concreto, el flujo plástico del concreto, la retracción del concreto, relajación de esfuerzo en el acero de preesfuerzo, y las pérdidas por fricción debido a la curvatura intencional o accidental de los tendones. Entonces, estas pérdidas vamos a tener que restárselas a la fuerza de tensión que se le aplica al momento del tensado. Y finalmente, los esfuerzos admisibles, en nuestra losa también nos la da nuestra norma, que es para los diferentes estados. Por ejemplo, en el estado inicial tenemos estos límites, tanto en la compresión como en la tracción de nuestro elemento. Y depende mucho en este caso, recuerden que es un estado inicial, entonces no podemos emplear F'(C) porque aún al tercer día o cuarto día, de repente el momento que se tensa aún no ha llegado el F'(C), que es a los 28 días, sino que se emplea un FCI, que es el FCI, es la resistencia que alcanza el concreto al momento del tensado, que generalmente los diseñadores indicamos que se realice el tensado aproximadamente cuando ha llegado un 75% de la resistencia final, la resistencia a la que va a llegar el concreto. Y se tienen estos límites. Y bajo carga de servicio, aquí sí ya empleamos el F'(C) para definir estos límites. Igualmente tenemos para vigas y para losas en una dirección, y en este caso era para losas en 2 direcciones.
La norma hace esa diferencia. Bien, ahora vamos a hacer rapidito un ejemplo muy sencillo, muy práctico, que va a servir también para hacer nosotros algunas verificaciones rápidas, ¿no? En este ejemplo, tenemos un elemento de concreto, en este caso de 25 centímetros por 1 metro, el cual es un concreto simple, o sea que nuestro FT va a ser 0. Y el concreto es de 280. Entonces, como tenemos las dimensiones de este elemento, podemos calcular la carga de su peso propio. En este caso es 600 kilogramos por metro. ¿Qué momento me va a producir esta carga? Bueno, en una vía simplemente apoyada aplicamos la fórmula de momento y es 3.675 kilos por metro. ¿Qué esfuerzo me va a producir este momento? Tenemos 6m entre bh cuadrado y la fórmula para calcular el esfuerzo debido al momento nos produce 35.3 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el máximo esfuerzo, tanto en compresión como en tracción de mi viga, o de mi losa en este caso, no de nuestro elemento. Entonces, como nuestro concreto es un concreto simple, entonces este elemento definitivamente no va a resistir, porque tenemos este valor en tracción. Ahora, ¿qué pasa si este mismo elemento consideramos que tiene una fuerza de 100 toneladas justo al centro de gravedad de la sección? Entonces, la fuerza que está en el centro de gravedad me va a producir un esfuerzo de 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Recuerden que es la fuerza entre el área, simplemente debido a que está en el centro. Entonces, ¿qué momento podría producirme el esfuerzo que lo he calculado? Entonces, voy yendo, en este caso, hacia atrás. Tengo un esfuerzo, el cual podría ser producido por un momento de 4.167 kilogramos metro, el cual a su vez, sigo retrocediendo, este momento puede ser producido por una carga, en este caso estamos calculando la carga, resulta una carga de 680 kilogramos metro. Entonces aquí, como vimos en la diapositiva anterior, 600 era su peso propio, quiere decir que ahora este elemento adicional no solo puede resistir, sino que adicional puede soportar 80 kilogramos por metro. Y esto es, en resumen, lo que sucedió. Tenemos en la sección un esfuerzo de compresión distribuido uniformemente de 40, al cual, de tal manera de que aquí como mínimo, este esfuerzo sea 0, entonces puede resistir un momento tal que me produzca esfuerzos de 40, y como resultante tengo este nuevo esfuerzo. Ahora tengo 80 en compresión y mi tracción quedó en 0. Todo gracias a esta fuerza de compresión. ¿Qué pasa si esta fuerza ahora lo ubico aquí en esta parte inferior? Es la misma sección, es la misma fuerza, pero vamos a ver qué sucede cuando se cambia de posición. En este caso lo hemos ubicado de tal manera que me produzca una compresión distribuida
tal que la máxima sea 80 kilogramos por metro cuadrado, por centímetro cuadrado. Entonces, para ello vamos a encontrar un momento tal que me produzca este nuevo diagrama. En este caso ahora va a ser 80. Y 80 en compresión. Luego este nuevo diagrama, 80 en tracción, de tal manera que sea como mínimo 0 de tracción. Recuerden que por ahora estamos obviando el acero. Nuevamente vamos hacia atrás. Tenemos 80, el cual puede ser producido por un momento de 8.333 kilogramos metro. Y a este momento le corresponde una carga de 1.360 kilogramos por metro. Quiere decir que este elemento va a poder soportar 760 kilogramos por metro adicional a su peso propio. Entonces, la cantidad enorme de carga que puede resistir en comparación con el ejemplo anterior donde habíamos colocado la fuerza de compresión al centro, es enorme. Entonces, es muy importante la ubicación de nuestra fuerza. Hace mucho la diferencia. 80 versus 760 es muchísima la diferencia. Y bueno, por supuesto, ese ha sido un ejemplo bastante sencillo, bastante rápido, pero sin embargo, cuando tenemos ya que analizar muchas losas y de muchas secciones, obviamente tenemos que ya recurrir a ciertos software que nos facilitan mucho esta tarea y que hace en estos cálculos a través de los elementos finitos. Entonces, aquí tengo una planta, que es de un hotel en Lima, el cual lo diseñé con Adapt, que es Builder, que es de Adapt. Y también hay otro que recomiendo, que es el RunComset, con su módulo de postensado. También es un programa bastante bueno, así que los invito a revisar si es que están interesados en el tema, a revisar. Y estos softwares que son bastante útiles, bastante intuitivos y ayudan mucho para el diseño del postensado. Y finalmente faltaría solamente diseñar la armadura. Bueno, las normas dan distintas fórmulas, limitaciones de qué armadura pasiva debería tener nuestras losas, nuestros elementos. Entonces hace mucho la diferencia de cómo se calcula, por ejemplo, no se requiere refuerzo adherido en las zonas de momento positivo, donde el FT es el esfuerzo de tracción en la fibra extrema en tracción precomprimida al nivel de cargas de servicio. Si es que no excede la raíz de F'C entre 6, del FT entre 6. Y cuando excede este valor, entonces necesita ser calculado mediante estas fórmulas. Pero siempre debería o se recomienda, por supuesto, que tenga una cuantía mínima nuestras losas. Eso va a depender mucho del criterio del diseñador. Generalmente está entre 0.001 y 0.0015, dependiendo mucho del manejo de fisuración que hayan tenido, experiencias, pero generalmente estos son los rangos que se manejan. Y para cables no adheridos, igualmente tenemos la norma indica las fórmulas y tenemos también un rango que vendría a ser igual el de cable adherido entre 0.001 y 0.0015. Igualmente para el momento negativo, tenemos que 0.00075 por la altura de la losa por la longitud máxima.
Y además debe considerarse una armadura por lo menos de 4 barras en las 2 direcciones sobre las columnas. Entonces, estas barras deben tener por lo menos media pulgada de diámetro y deben estar separadas como máximo 30 centímetros entre ellas. Igualmente para los capiteles o abacos también tenemos una cantidad mínima que vendría a ser igual a la de la losa. Nuestras juntas de tensado, en este caso, como el cable se tensa hasta antes de la junta y por el otro lado también, entonces queda una porción donde no va a haber cable. Entonces, por ende, esta porción debe diseñarse tal como si fuera una losa tradicional. Recuerden que por eso buscamos ubicarla donde la losa tenga mucho menos esfuerzo para hacer que el diseño no se complique, porque recuerden que vamos a tener que diseñarlo sin cable. Entonces van a tener que poner en acero todas las consideraciones de un acero tradicional, de un concreto armado tradicional. En cuanto a acero mínimo, en cuanto a esfuerzos, todas las consideraciones de concreto posttensado se anulan en esa franja. Entonces hay que tener especial cuidado con la junta de tensado. Y finalmente no olvidarnos del refuerzo por punzonamiento, sobre todo si es que vayamos a hacer una losa sin vigas. Es muy importante y crucial verificar y diseñar el refuerzo por punzonamiento. En algunas ocasiones no lo va a necesitar, pero cuando lo necesite es bastante parecido. La resistencia que tiene la losa es muy parecido el cálculo es bastante parecido a un concreto tradicional. Sin embargo, aquí está influye también que la losa se encuentre precomprimida. Entonces, eso aumenta la resistencia al concreto, al cortante por punzonamiento. Entonces, mientras más precompresión tenga, mayor resistencia también al punzonamiento va a tener nuestra losa. Bueno, aquí les comparto algunas imágenes de algunos proyectos en los que he participado y, bueno, algunos también liderado. Este, por ejemplo, es los estacionamientos en Miraflores. Tenemos aquí 2 niveles de sótano que están bajo una calle altamente transitada en Miraflores. Entonces, esta losa ha tenido que ser diseñada con una carga bastante elevada y es posttensada, tiene luces más o menos de 7 metros entre columnas con cargas más o menos de 1000 kilogramos por metro cuadrado. En este caso, este es el Gamarra Moda Plaza, un centro comercial gigante en Gamarra, en el cual los dueños decidieron hacer losa posttensada tanto en los pisos superiores como en los sótanos. Entonces, todo el edificio es de posttensado, son losas posttensadas. ¿Qué fue lo que primó aquí? El tiempo. Como les comentaba, hacer losas posttensadas acelera mucho el proceso de desencofrado, y tensas puedes encofrar, inmediatamente apuntalas y ya puedes al tercer día estar armando el encofrado del siguiente piso. Entonces, aquí primó mucho la velocidad. La velocidad con la que querían o pensaban entregar la obra. Este es el Hotel Hilton Garden en Miraflores también. Aquí hice también todas las losas de los pisos superiores y de los sótanos fueron posttensadas. Este es un edificio emblemático acá en el Perú, porque es uno de los más altos del Perú, que es el Banco de la Nación, que está en San Borja. Igualmente todos los pisos posttensados
y sótanos postensados. Fue un proyecto muy grande y también ha sido muy representativo. Y este es el Holiday Inn, también en Miraflores, y igualmente un proyecto también bastante grande, y igualmente se hizo aquí todo postensado, pisos superiores y sótanos, incluso vigas postensadas. Entonces también fue un proyecto muy grande. Entonces, como ven, es bastante común ahora utilizar postensado en edificaciones. Es bastante usado. Como les comentaba antes, quizás se escuchaba poco, solamente en vigas de puentes, de grandes luces, pero sin embargo vemos que cada día se hace más común, incluso en edificaciones, por distintas razones, a veces por requerimientos arquitectónicos, porque de repente con un concreto tradicional no se puede lograr algunas cosas. Y sin embargo, en otros casos se opta por postensado, porque se desea reducir espesores, se desea reducir peso de la estructura, porque se desea reducir quizás la altura por temas quizás municipales, que algunas municipalidades no permiten ciertas alturas. Entonces, si es que empezamos a reducir peraltes, también logramos reducir la altura total del edificio. Y algunas veces también por rapidez. Entonces, son muchas las ventajas por los que hoy en día es bastante usado. Y así que los invito a seguir conociendo mucho más del tema. Vamos a ver si ahora hay preguntas. Bueno, entonces empezamos la tanda de preguntas a la cual la ingeniera tendrá la amabilidad de contestar. Tenemos la pregunta por Armando Medina. Dice, ¿se puede utilizar sistema postensado para absorber momentos sísmicos? Y ahí mismo pregunta, ¿debo estructurar para que solo trabajen fuerzas de gravedad para el caso de una viga? Lamentablemente para momentos sísmicos no se recomienda el postensado. ¿Por qué? Porque el cable, como es de alta resistencia, lo que carece de ductilidad. Entonces, generalmente para lo que son vigas sísmicas, el momento por sismo sí o sí se recomienda diseñar con acero, con el acero tradicional. En cuanto a la otra pregunta que fue sobre la estructuración, perdóname, no sé si puedes repetirla. Sí, dice, ¿debo estructurar para que solo trabajen fuerzas de gravedad para el viga? Estructurar. Bueno, en este caso, si estamos hablando de losas, sí, por supuesto, de gravedad. Se tiene que analizar bajo cargas de gravedad. En cuanto a vigas, ahí, por supuesto que tienes que incluir el sismo, pero es más por temas de rigideces. Tienes que considerar tu peralte para que, si es que es una viga sísmica, entonces tienes que considerar tus peraltes para el adecuado aporte de rigidez a tu edificio. Ok, la siguiente pregunta es por Alejandro Antizana. ¿Cuál es el costo por el metro cuadrado de las losas postensadas? Bueno, lamentablemente yo costos no manejo mucho, pero lo que te puedo decir es que en cuanto a costos netamente o gastos directos, estamos hablando de un 5% quizás adicional,
o 5 a 10%, lo cual, o sea, cada caso es distinto, ¿no? Normalmente, o cuando se ha optado utilizar sistemas postensados, esos gastos generales adicionales siempre se ven compensados con otro tipo de ventaja en cuanto a rapidez, en cuanto a velocidad, en cuanto a disminuciones de peralte y todas esas consideraciones. Pero lamentablemente no siempre va a ser así. Hay algunas ocasiones donde simplemente no es necesario reducir peralte, no es necesario tener mayores luces entre columnas. Entonces, si es que no te presenta una mayor ventaja, entonces emplear postensados sí te puede encarecer la obra sin tener un beneficio adicional. Ok, la siguiente pregunta es de Pedro Camizán Villegas. ¿Qué tan costoso es este sistema de postensado? ¿Actualmente en el Perú se aprovecha esta técnica? Bueno, con los costos lo acabo de mencionar y sobre el empleo de esta técnica en el Perú, como les comentaba, ya es muchísimo más empleada ahora que hace unos 10 años, creería yo, porque se le ha encontrado muchas más ventajas, además que actualmente hay muchas más empresas que trabajan en el Perú. Entonces, quizás hace 10 años era solamente una, dos, entonces los precios no eran muy competitivos. Ahora que tenemos un mercado más amplio, digamos, hay más competencia, y por todas las ventajas que también he mencionado, es que se ha hecho mucho más común en edificaciones. Ok. La siguiente pregunta es de Javier Alonso. ¿Cuáles son las ventajas con respecto a los métodos tradicionales de construcción? Bueno, como los veníamos mencionando, ¿no? Hay muchísimas ventajas. Podemos reducir espesores, podemos reducir con ello peso de la losa, con ello podemos reducir profundidad de sótano y en consecuencia volumen de excavación. Podemos lograr formas arquitectónicas que con un tradicional no se podría. Y así como ellas, rapidez, disminuciones de fisuración, por ejemplo. Ok. La siguiente pregunta es por John Gutiérrez. Si bien el Perú es un país en donde los sismos son frecuentes en el año, ¿cuáles son los beneficios que nos brinda una edificación postensada ubicada en la costa peruana? Bueno, como les había comentado, una losa postensada, porque bueno, hemos estado hablando generalmente de losas. Si tenemos un edificio que se encuentra en la zona altamente sísmica, cuando por ejemplo tenemos un edificio con muchas vigas y columnas, es decir, un aporticado, donde sabemos que la mayoría de las cargas sísmicas se las va a llevar los elementos, los pórticos, entonces ahí definitivamente no va a convenir emplear postensado en vigas, pero sí podemos seguirlos empleando en losas. Pero eso sí, las losas planas con ábacos, eso sí no se recomienda. A menos que, y en casos muy especiales, para edificios muy bajos, me parece, incluso la norma lo limita hasta 5 pisos, con un sistema estructural basado netamente en muros estructurales, donde los muros se llevan la mayor parte de la carga sísmica, podría usarse losas postensadas, en este caso planas, sin vigas. Ok. La siguiente pregunta es por Martín Andrade. Al estar la losa sometida a esfuerzos de flexión-comprensión, ¿el factor de reducción de resistencia se tendría que reducir?
No, para el diseño no consideramos reducción del factor de resistencia. No está considerado. Ok. La otra pregunta es por Mario Sosa. ¿Se necesitan de mantenimiento las estructuras postensadas sometidas a grandes cargas? Bueno, siempre, al menos las que están bajo grandes cargas, necesita a veces hacerse verificaciones, pero más que todo frente a agentes externos. Porque cuando diseñamos el postensado ya consideramos las pérdidas de tensión a largo plazo también. Entonces, digamos, por ahí estamos cubiertos. Pero si estas estructuras están expuestas a, digamos, agentes externos, ahí habría que tener en cuenta mucho exámenes químicos quizás, y de ese tipo, pero por agentes exteriores. Ya. Fran Paiva nos pregunta, si tenemos un edificio hecho con un concreto tradicional y con post tensado, ¿cuál es el porcentaje de reducción de tiempos? Bueno, la reducción es bastante importante, dependiendo también cómo esté planificada la obra. Cuando un edificio ya de antemano se proyecta que va a ser postensado, entonces cuando diseñamos, trabajamos, digamos, a la par con el constructor. Entonces, el constructor ya sabe que para el vaciado la losa va a ser dividida en paños. Entonces, ellos lo planifican de tal manera que, por ejemplo, se haga entre 4 a 5 paños por planta, de tal manera que en la semana puedan desencofrar el tercer día, empezar a poner ya los encofrados del siguiente nivel. Al siguiente día ya están tensando el siguiente paño, al tercer día ya está en el tercero, y así sucesivamente, y hacen de tal manera que encaje con su tren de trabajo. Entonces, eso reduce muchísimo el tiempo de construcción. Y, digamos, tendríamos que hacer los cálculos, pero te diría, Fran, que más o menos puedes calcularlo teniendo en cuenta que al tercer día ya puedes desencofrar tu losa. Entonces, porque como les comentaba, cuando se tensan, nosotros hacemos la primera evaluación, que es el estado inicial, donde la losa es capaz de resistir su peso propio. Entonces, más o menos puedes hacer tu cálculo de esa manera, lo que te tardaba antes versus la nueva premisa ahora que puedes ya desencofrar el tercer día. Y como lo que te venía diciendo, si es que los ajustas bien las juntas de vaciado entre un día y otro al ritmo de tu tren de avance, con tu armado de elementos verticales, entonces la obra pues avanza muchísimo más veloz todavía. Ok. La siguiente pregunta es por Elmer Torrico. ¿Cómo se puede verificar las vibraciones en estas estructuras con algún procedimiento teórico? ¿De qué orden de orden son las pérdidas en sistemas adheridos y no adheridos? Bien. Primero fue de las vibraciones, ¿no? Ajá. Bueno, hay distintas formas de realizar estos cálculos. Uno de ellos, que cuando tú sabes que tu losa no es no tiene grandes luces, tiene un peralte digamos no muy delgado,
se puede hacer una verificación rápida teniendo en cuenta que tu vibración sea mayores a 5 Hz. Entonces es una verificación rápida y sobre todo si son en sótanos donde sabes que no le va a incomodar a muchas personas. Después hay otras metodologías que son un poco más, se tiene que evaluar mucho más tanto los espesores, las cargas muertas que recibe la losa, y no solamente la vibración, también ahí hay un nivel de confort. De hecho hay unas gráficas que te indican el nivel de confort dependiendo del uso que tenga la losa. Puede ser una losa de un hotel donde las exigencias son mucho mayores, o puede ser una losa de un sótano donde te permite cierto nivel de vibración que hay que respetar. Y en cuanto a las pérdidas, generalmente las pérdidas están en el orden de un 20%, pero depende mucho del largo del cable, por ejemplo, de las curvaturas. Es totalmente diferente un cable de 30 metros con un cable de 5 metros, de 10 metros. Igual, si es que tiene muchas curvaturas, entonces también las pérdidas aumentan. Y en cuanto a los coeficientes de fricción, también son diferentes. Hay que considerar no solamente la fricción del cable con la losa en un sistema no adherido, versus el sistema no adherido, donde es además el cable con el ducto y el ducto con cable con el grout. Ok, la siguiente pregunta es por Diego Manrique. Ingeniera, ¿piensa que en el futuro el uso de postensado en edificaciones traerá beneficios económicos en el Perú, sobre todo ahora en el tema del COVID-19? Bueno, principalmente yo creo que Diego menciona el COVID debido a que ha puesto en manifiesto la gran falta de infraestructura que tiene el país. Entonces, una de las formas de proveernos de mayor y mejor infraestructura es haciendo obras a una mayor velocidad, de tal manera que los requerimientos actuales, la infraestructura esté a la par con los requerimientos actuales. Entonces, yo creo que sí va a ser bastante en el futuro mucho más utilizado. Hay mucho más conocimiento hoy por hoy sobre estos elementos. No son muy complicados. Hay muchas más empresas que están invirtiendo en en tener sus propios equipos acá en el Perú, y hay proyectistas que también se están aumentando sus conocimientos u obteniendo mejores conocimientos de este sistema, porque se les puede sacar mucho provecho en cuanto a velocidad, sobre todo, ya que ahora necesitamos pues obras con urgencia en plazos muy cortitos. Entonces este sistema sería, digamos, uno de sus aliados. Sabemos que en la actualidad hay muchísimos sistemas que te generan una mayor velocidad, y el postensado es uno de ellos. Entonces creo que sí, va a estar mucho más difundido en adelante. Ok, la siguiente es por Diego Alfredo. ¿Cuáles son los principales problemas en el proceso constructivo del sistema postensado? Más que problemas, yo diría que hay que ser muy cuidadoso al momento de la colocación del cable, porque como lo habíamos visto en el ejemplo práctico, la posición del cable, la variación de la posición del cable
hace que los esfuerzos varíen enormemente. Entonces, cuando se colocan los cables, nosotros tenemos o le damos al constructor ciertas limitaciones, son, digamos, milímetros que puede variar el cable. Dependiendo de la altura de la losa, puede ser 2 milímetros o 5 milímetros, en que puede variar esta altura. Entonces, hay que tener bastante cuidado, hay que supervisar mucho la colocación de estos cables. Los supervisores, los ingenieros de calidad deben estar todo el tiempo con su regla, midiendo estas alturas, porque son muy importantes, y las variaciones que deberían tener deberían ser mínimas. Si se salen de estas variaciones, entonces hay que volver a armar, porque simplemente no va a cumplir con el protocolo de calidad. Y por otro lado, uno de los puntos más desafiantes es a la hora del tensado, porque más que todo porque hay que ser muy cuidadosos, porque es una presión enorme con la que se está tensando este cable. Entonces, en este momento que es crucial, debemos verificar que los anclajes estén bien puestos. Entonces, siempre cuando se tensa, la zona debe estar despejada. Entonces, se debe dar aviso, hay que cumplir ciertos protocolos, porque si es que cualquier cosa sale mal, si es que alguna cuña estuvo mal puesta, del extremo fijo del cable, con la presión con la que se está jalando, si se suelta del otro extremo, entonces puede jalar con una tensión increíble y puede dañar personas o cosas, ¿no? Entonces se siguen protocolos bastante estrictos de seguridad a la hora del tensado. Esos serían, digamos, uno de los retos que yo consideraría para el proceso constructivo. Yeah. La siguiente pregunta es por Iván. En las juntas de postensado tiene un tratamiento especial, ya que en esa zona no habrá cables postensados. Y en el concreto, por lo explicado, ¿se vaciará luego de varios días? Sí, por supuesto. No solamente en cuanto al diseño, que ya no se va a considerar esta losa como postensada, va a tener que diseñar esta franja, va a tener que diseñarse como un concreto tradicional. Número uno, recordemos que en esta zona hemos decidido ubicarla en una zona donde las fuerzas o las demandas sean las mínimas. Entonces, con estas cargas pequeñitas, se va a tener que diseñar como un concreto tradicional de todas maneras. Y se basea posteriormente al tensado. Hay que tener en cuenta que hay que crear un puente de adherencia entre estas dos losas, y el tiempo en el que se basea va a depender mucho de cómo lo hayas considerado constructivamente y en tu diseño también. Hay algunas juntas que sirven únicamente para el tensado, porque no pudiste tensarlo por el friso, o porque simplemente no tenías friso en caso de los sótanos. Entonces simplemente te sirvió para el tensado. Tensas, verificas que cumple con las elongaciones y todo ok, y ya puedes proceder a vaciarlo. Entonces, por otro lado, tenemos unas juntas de tensado que a la vez cumplen la función de ser juntas de dilatación, porque tenemos porciones de losa muy, muy grandes. Entonces, se considera que el concreto se va a expandir, se va a mover o se va a comprimir. Y entonces, si es que está cumpliendo esa función, ahí sí tienes que esperar el tiempo que te indique el diseñador. Normalmente, o en algunos casos, digamos, es 28 días que la junta tendría que estar abierta.
Puede ser menos también dependiendo del criterio que hayan asumido los diseñadores. Hay otra pregunta y nos dice Manuel Vinces. ¿Hay consideraciones especiales por sismo vertical en voladizos grandes con postensado? ¿Y hasta qué longitud máxima de voladizo recomendaría en el uso de este sistema? Sí, definitivamente nuestra norma de 030 indica que se debe verificar el sismo vertical, pero en este caso esta fuerza debe estar asumida, como les mencionaba anteriormente, completamente por el acero pasivo. Entonces, los momentos que se generan debido al sismo no van a ser considerados para el diseño postensado, sino va a ser un acero adicional que debe cubrirte, que debe cubrir estos esfuerzos adicionales. Y en cuanto a longitudes de volado, bueno, depende mucho de tu sección, en realidad. Se pueden lograr volados muy grandes, incluso, si no me estoy equivocando, hay de hecho algunos de 6 metros, pero también eso va a ir en el orden del espesor de tu losa. O sea, el postensado no quiere decir que vas a tener una losa siempre de 20 centímetros y le pones más cable y con eso te puedes ir pues al volado que tú quieras. Lamentablemente no es así. Va a depender mucho también de la sección de la losa que tengas y qué tanto pueda crecer esa sección. Y también de qué carga reciba, ¿no? Ya tenemos la pregunta de Armando. ¿Se puede utilizar el sistema postensado para losas con formas muy irregulares? Y ahí mismo pregunta, nos habló de las ventajas de este sistema. ¿Cuáles serían las desventajas? En cuanto a las formas, en realidad sí, porque recordemos que es un cable, ¿no? Entonces el cable puede seguir distintas formas. Y va a depender mucho a la hora del tensado. Es decir, si tenemos un cable que tiene mucha curvatura, al momento del tensado se van a producir muchísimos esfuerzos hacia abajo. Entonces ahí tenemos, eso sí que analizar la forma en que tú deseas. Pero si son, digamos, curvaturas no muy pronunciadas o formas diagonales, es posible poder utilizarlo. También si es que se tienen desniveles, lamentablemente el cable no va a poder seguir la forma del desnivel, porque ahí se producirían unos quiebres que eso va a dañar el cable. Entonces, o se tensa un lado y luego se tensa el otro, o si no, no va a poder el cable seguir la forma. Entonces hay que analizar mucho a qué forma nos estamos enfrentando y verificar principalmente que no se generen quiebres, no se generen curvaturas muy pronunciadas. Y en cuanto a las desventajas, bueno, más que desventaja, habría que considerarle un punto en contra que vendría a ser entre ellos el costo, ¿no? Siempre en cuanto a costos directos estamos hablando de costos elevados, un poco más elevados que un concreto tradicional, pero que dependiendo de cada caso va a seguir contra las ventajas que tiene versus el costo, resulta beneficioso. En cuanto a diseño, pues en algunos casos hay podría considerarse desventaja el tema de las juntas,
Por ejemplo, como les mencionaba, a veces esa junta, el diseñador indica que debería quedarse abierto 21 días, 28 días. Entonces, es bien complicado tener una losa que no se está apoyando totalmente en el muro o en la columna, porque va a tener que ser soportada ya sea por puntales o por encofrado. Y eso a veces se complica mucho, no se puede avanzar, no se puede terminar, por decir, un piso por completo, cerrar el piso no se puede, entonces hay que esperar, se gasta encofrado. Entonces por eso lo que nosotros a veces consideramos adecuado es emplear esas juntas solamente para tensado. Y para el tema de contracciones, cuando se calcula que las fisuras no van a poder ser absorbidas totalmente por el posttensado, puedes emplear otro tipo de soluciones, por ejemplo, fibras de polipropileno que son bastante efectivas para el tema de fisuras, para no dejar esas juntas ahí abiertas y evitar tener esas juntas y simplemente se vacían una vez se tensa. Ok, y como última pregunta, nos dice Pierre Puelles, ¿cuál es la diferencia entre usar un anclaje activo o usar dos anclajes activos? La diferencia es, o mejor dicho, ¿cuándo se suele usar doble anclaje activo? Cuando tú consideras que tu cable es muy largo y que si lo tensas de un solo lado, entonces la tensión, o sea, por la gran longitud del cable no va a verse distribuida en toda la longitud. Entonces ahí algunos diseñadores crean conveniente de que se tense por los dos lados. Entonces es más que todo el criterio del diseñador. Si ves que ya presenta muchas pérdidas el cable debido a su longitud o también debido a su curvatura y piensas que no es muy efectivo tensarle de un lado, entonces ahí ya se crean, los dos anclajes se vuelven activos y se tensan por los dos lados. Esa es la diferencia. Ok, al ya no haber más preguntas, entonces damos por finalizada la tanda de preguntas y asimismo agradecemos infinitamente a la ingeniera Tania por la conferencia brindada el día de hoy. Estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que le tomó compartir pensamientos y conocimientos con todos nosotros. Sus conocimientos fueron muy oportunos. Estas experiencias y conocimientos nos ayudan a seguir mejorando en nuestra nueva fase de crecimiento personal como profesional. Asimismo, quiero agradecer a todos nuestros espectadores, esperando que pongan en práctica todos los conocimientos reclutados el día de hoy. Reciban los saludos de toda la familia ADI. Gracias. Igualmente, les agradezco mucho a los chicos de la ADI por la invitación. Estoy muy contenta por haber participado de esta conferencia, por haber compartido con ustedes, porque siempre hay que compartir lo poco que sabemos. Nosotros tenemos que aportar al país no solamente mediante nuestro trabajo, sino también compartiendo nuestros conocimientos, que es una manera en la que nosotros mismos también nos enriquecemos. Entonces, chicos, me alegra mucho este ciclo de conferencias que han organizado, de temas muy completos y muy variados. A nuestro público también los invito a que sigan la página de la ADI, donde ahí van a encontrar distintas conferencias de todos los temas, no solamente de diseño, sino también de construcción, temas viales. Entonces estén invitados. Y muchísimas gracias por estar presentes, por sus preguntas también. Y bueno, esperemos Dios mediante vernos en una siguiente conferencia. Muchas gracias, ingeniera. Gracias.